Guaridas fiscales. ¿Cuántas son y dónde están? Hay varias listas a las que podemos acudir, con distintos nombres y distintas nociones de qué significa ser una guarida fiscal. Por ejemplo, en el año 2000 la OCDE publicó una lista llamada Guaridas Fiscales No Cooperativas, y desde entonces ha ido revisándola a medida que estos territorios se iban comprometiendo a reformar sus sistemas. Pues bien, desde la última revisión de su lista negra, solo queda un país. Recientemente, la Unión Europea ha publicado una lista con las que llama jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, señalando 60 países. Pero la casualidad, ninguno de ellos es miembro de la Unión Europea. A finales de 2017, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda publicó otra lista en la que identifica hasta 130 guaridas fiscales. Normalmente estamos preocupados por países vecinos, como Suiza o Andorra, pero es que 6 guaridas fiscales son miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Además, hay una multitud de territorios en esta lista que pertenecen de alguna manera a países miembros, como Islas Caimán, Aruba, Islas Feroe, Islas Aland, Polinesia Francesa y bueno, un montón. Consejo: si quieres informarte sobre guaridas fiscales, intenta encontrar fuentes que no tengan intereses geopolíticos o diplomáticos. Y estos han sido solo unos ejemplos. En la descripción de este vídeo te recomendamos otras listas que te pueden ser útiles.